Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante. Los monstruos en Colombia sí existen. Este libro fue escrito por el señor Esteban Cruz Niño. Es un escritor, antropólogo, historiador y gestor cultural colombiano. Nació en el año de 1979. Fue reconocido como funcionario público de la ciudad de Bogotá en temas étnicos y en temáticas relacionados con el patrimonio histórico. Ha sido uno de los docentes más jóvenes en la historia en ser nombrado como profesor distinguido de la Universidad de Rosario en el año 2012. Bueno, este es un libro muy interesante que narra desde una perspectiva que no asusta o no es el objetivo de asustar o de producir horror, sino más bien de mostrar de una manera académica, tampoco amarillista, las historias de varios de los asesinos en serie colombianos que han existido a lo largo de nuestras vidas. Uno de ellos es Garavito o el monstruo de los Andes. También podemos ver acá los crímenes, su infancia y las posibles motivaciones que incitó a esos hombres para que hicieran semejantes atrocidades. Otra de las cosas que vamos a poder ver en este libro son todos sus procesos judiciales. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, para hablar un poquito más de este tema, las personalidades de estos hombres siempre van a ser extrañas, van a ser estrambóticas, son hombres que han sido violentados en su niñez, ¿sí? Uno de esas personas que han sido descalificados, que han sido maltratados por sus madres y lo que sucedió después de esto es que estos hombres llenos de dolor, llenos de tristeza, de amargura, se han convertido en esos terribles asesinos en serie. Lo que ha hecho este antropólogo es mirar de una manera muy cerquita cada una de las historias de estas personas, ¿sí? Que cuentan de una manera muy diabólica todos los crímenes que cometieron durante años, toda la sangre que derramaron de niños, de víctimas inocentes. Estos hombres, la mayoría de ellos los cometió en lugares baldíos, en veredas, en pueblos, en ciudades, inclusive algunos llegaron a otros países fronterizos a cometer sus delitos. Eh, Algunos de estos niños, de estos jóvenes, nunca pudieron ser encontrados por sus familiares. Estos hombres le han causado daño no solamente a estos niños ni a sus familias, sino también a la sociedad colombiana. El antropólogo Esteban se dio a la tarea de estudiar, de mirar muy a fondo cómo es este fenómeno, qué pasó con cada una de estas personas. Eh, Nosotros podemos ver cómo se define un asesino en serie. Bueno, por lo general estos son hombres que mantienen conductas antisociales, compulsivas, son personas sin moral que asesinan periódicamente a personas, que son individuos que están llenos de dolor y causan un daño, como ya les decía anteriormente, irreparable, no solamente a sus familias, sino a la sociedad, a las mismas víctimas que han tenido y que son por lo general personas que no se van a poder resocializar. Algunos estudios han mostrado que los asesinos en serie, algunos son muy ordenados y otros son muy desorganizados, ¿sí? Mirando que los desorganizados son mucho más fáciles de capturarlos, ya que actúan de una manera sin orden, de una manera abrupta, y esto hace que los puedan coger fácilmente. Por lo general son personas psiquiátricas. Y las personas organizadas son un poco más introvertidos, son personas que tienen un perfil de una persona como muy buena con cada una de las personas con las que él se relaciona. Son personas que planean mucho sus víctimas, estudian mucho su víctima y por lo tanto es muy difícil que los puedan coger fácilmente. Ahora, ¿cómo se define un asesino en serie? Los asesinos en serie son seres humanos que mantienen conductas antisociales y compulsivas. Son personas sin moral que asesinan sistemáticamente y periódicamente. Son individuos que están llenos de dolor,
y causan daño irreparables, que son por lo general imposible de resocializar a estas personas. Eh, ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas torturan y matan a otras personas que son indefensos. Por lo general actúan con personas indefensas. Han sido víctimas en su gran mayoría de abusos en su infancia, abusos sexuales, de conductas agresivas en sus primeros años, como ha pasado con la gran mayoría de ellos. Muchos de ellos fueron abusados, fueron maltratados. Uno de ellos fue echado de su casa cuando era aún muy pequeño. Estas personas, la mayoría de ellos son locuaces, son convincentes, engañan a sus víctimas, tienen un récord criminal que incluye varios delitos y se ven unas personas muy amables y muy inofensivas. La mayoría de estas personas son extraídas de la pobreza, ¿sí? Son personas que han tenido una situación muy difícil en el área económica, son personas que han viajado por diferentes lugares, como lo decía anteriormente. Uno de ellos viajó hasta Ecuador, a Perú y al Brasil, donde tuvieron muchas víctimas que desafortunadamente muchos de ellos no se pudieron encontrar. Algunos de ellos tienen o siguen más bien personas como los a Hitler. Hitler es uno de los ídolos para ellos, o el señor Campo Elías Delgado, que es uno de estas personas de las que les hablo, que fue un asesino en serie, seguía mucho a Poseto, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estas personas causan gran daño a la sociedad y a las personas. Ahora, ¿qué estrategias utilizan estas personas para actuar contra sus víctimas? Ellos engañan a sus víctimas utilizando su encanto manipulador, ¿sí? Garavito, por lo menos, se hacía pasar por un cura que tenía discapacidad. Daniel Camargo era el sádico de Charquito, y se hacía pasar como pastor cristiano. Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, vendía helados en los parques infantiles de Palmira, y cuando lo capturaron, después de matar y violar a más de 20 niños, se hacía pasar por un hombre muy tranquilo, muy sociable y que amaba demasiado a los niños. Estas personas se redimen falsamente, convirtiéndose muchos de ellos en cristianos o católicos devotos en las cárceles. Se hacen pasar por enfermos mentales para evadir la justicia y culpan a la sociedad de todos sus actos. No son inteligentes, pero son muy astutos y estafadores. 5 de los asesinos de nuestra historia nos cuentan cómo actuaban para tener sus víctimas y hacer sus masacres catastróficas. En primer lugar, el señor Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, se consideraba por muchos criminólogos como el peor asesino en serie de la historia. Violó y mató a más de 300 niñas y actualmente se encuentra libre. Y este hombre se excitaba matando niñas a plena luz del día. Daniel Camargo Barbosa es el mismo sádico de Charquito. Asesinó a más de 150 mujeres en Colombia, en Brasil y en Ecuador. Escapó de la isla Gorgona y hablaba perfectamente el inglés y el portugués. Luis Alfonso Garavito, un personaje nefasto en la historia de Colombia, un peligro para la sociedad. Se cree que asesinó a más de 200 niños. Nepomuceno Matallana, el doctor Mata, un criminal que paralizó al país durante 40 años en el siglo XX, se cree que asesinó y estafó a más de 20 personas. Se hacía pasar por abogado y logró codearse con la aristocracia de Bogotá. Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, fue capturado en el Valle del Cauca a comienzos de este siglo. Mientras vendía paletas en los parques infantiles, asesinó a más de 20 niños y podría quedar en libertad en menos de 10 años. Este hombre tenía como estrategia regalar paletas y colombinas a sus víctimas.
para de esta manera ganarse la confianza de los niños y para después cometer los errores o los actos más bajos con estos niños.